Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes el tema La tarde de la crucifixión. Estamos en una semana importante, una semana en que estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, en la obra que Cristo realizó por nosotros, para que de esa manera nosotros podamos acceder a la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y como se estila cada año, ¿no? Recordar en la Semana Santa este evento importante para la humanidad. Voy a tomar como base el Evangelio de Juan, capítulo 19. Es un capítulo bastante extenso, pero quiero basarme justamente en este pasaje. Así que he dividido el tema en 4 partes. Vamos a ver primeramente la sentencia, luego vamos a ver la crucifixión, vamos a ver luego en tercer punto la muerte de Jesús y finalmente la sepultura de Jesús. Aunque la crucifixión se considera como un símbolo de la crueldad del Imperio Romano, lo cierto es que su origen como herramienta de tortura es mucho anterior. Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante el siglo VI a.C. Posteriormente, Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo, aproximadamente en el siglo IV a.C., siendo los fenicios quienes probablemente lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. Y debido al carácter humillante descrito, la crucifixión era una práctica vetada para los ciudadanos de Roma, los ciudadanos romanos condenados a muerte. Un noble, por ejemplo, siempre se merecía el mejor de los tratos y hasta en las ejecuciones se mantenía esa máxima. Así, en el caso, por ejemplo, de que un ciudadano romano fuese condenado a muerte, antes recibía la honorable muerte de la decapitación o mediante la práctica de seccionar la médula en la zona del cuello por el filo de una espada, algo similar al estoque en los toros. Pablo, por ejemplo, como ciudadano romano, él murió decapitado, él no murió crucificado. Bueno, él tenía esa opción por ser ciudadano romano. Incluso en los casos de alta traición estaba mal visto colgar a un ciudadano romano que por propia concepción prefería morir a espada antes que la muerte lenta, dolorosa y vergonzosa de la crucifixión, donde no solo la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en un espectáculo público y objeto de mofa, de burla. Jesús precisamente fue tratado como un malhechor y fue crucificado, como ya lo sabemos nosotros. Bueno, antes de entrar a esta parte me gustaría poder primeramente orar al Señor y que sea Dios quien nos esté guiando en este tiempo en que vamos a reflexionar en su palabra. Oremos. Padre bendito, Dios de los cielos, queremos darte gracias en esta hora por este tiempo especial que tenemos durante esta semana para poder meditar, reflexionar acerca de la obra maravillosa que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Pedirte, Señor, de que sea tu palabra esta noche, que sea expuesta con toda claridad y que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo y tocando los corazones de todos los que están escuchando este mensaje, especialmente de aquellos, Señor, que tú puedas obrar en ellos la salvación de sus almas, porque tú así lo quieres. Cristo vino para eso. Y que esta noche, Señor, haya alguna persona aquí que escucha, que pueda tomar esta decisión importante de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Padre. Oramos así, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces el primer punto que mencioné, que es sobre la sentencia. Y esto, bueno, lo voy a basar en los versículos 1 hasta el 16. Un abogado que estudió el juicio de Jesús, él se llamó Monroy, él dijo que este juicio realmente debería haber sido nulo, porque Jesús fue condenado por blasfemia sin haber quedado configurado tal delito. No fue, sin embargo, la única irregularidad del proceso.
Monroy contabiliza y expone con detalle un total de 23 irregularidades, y él dice que otros autores han hecho ascender su número hasta 34 violaciones. Dos, sin embargo, fueron, además de rigurosamente ciertas, definitivas y graves. Primero, el hecho de que Caifás, siendo juez y presidente del tribunal, haya actuado como testigo de cargo y emitido de inmediato su veredicto, cuando, de acuerdo a la ley hebrea, él debió haber sido el último en hacerlo. Y segundo, haber rechazado a los testigos para evitar posibles contradicciones, bajo el falso argumento de que ya todos habían escuchado las palabras blasfemas de Jesús, lo que desde luego no fue así. Además de que su opinión previno a los demás miembros del tribunal, o sea del Sanedrín, a tomar por blasfemia la frase que a Caifás le había parecido tal. Que en realidad yo pienso que este juicio ha sido manipulado por Caifás, que es el sumo sacerdote. Pero si uno analiza, como este abogado analizó el juicio de Jesús, va a encontrar un montón de vicios. En realidad Jesús no debió haber sido condenado. Nos dice la Biblia que Jesús, cuando fue apresado, antes de ser sentenciado, él fue burlado, fue humillado, azotado por los soldados romanos, como dice el versículo 2, los soldados que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Así lo trataron a Jesús antes de que escuche su sentencia. En esos tiempos pues no existían los derechos humanos. En esos tiempos se imperaba la violencia, la crueldad, y se abusaba de muchos delincuentes antes de que estos pudieran escuchar su sentencia. Por otro lado, Pilato, por ejemplo, no hallaba culpa en él, en Jesús, y por lo tanto no veía razón de matarlo. En el versículo 6 dice: tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Es que en realidad para Pilato no había hecho Jesús nada malo, no había cometido un crimen. Y para poder llevarlo a la cruz, en otras palabras, para poder matarlo crucificado, pues Jesús tenía que haber cometido algo execrable, y nada de eso había hecho. Era un tema más de la religión, de los judíos. Esto no ameritaba una pena de muerte, por eso que Pilato no quería mandarlo a morir. Pilato más bien quería liberarlo, pero en cierto modo también vamos a ver que Pilato temía las amenazas de los judíos, como dice el versículo 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Finalmente, Pilato accedió al deseo de los judíos y, como dice el versículo 16, Pilato lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Esta sentencia, en realidad, como dijimos, su juicio tuvo vicios. Esa sentencia no debió haberse dado. Vemos a un Pilato miedoso, temeroso, que en realidad a él le asistía la razón también de no mandarlo a la muerte, pero por la presión del Sanedrín, por la presión de los judíos que querían que lo mate, y en fin, para no verse envuelto en problemas posteriormente, pues decidió mandarlo a la muerte. Y es aquí donde entramos a la segunda parte, que es justamente la crucifixión. Bueno, se dice que los clavos que los romanos usaban eran más o menos de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. Es así como lo usaron con Jesús. El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea, por ejemplo, accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine usted tomar un par de pinzas
y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús justamente experimentó. Al romper ese tendón Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra incluso a raíz de esto, que se llama la palabra excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Es decir, el dolor que experimenta una persona cuando está en la cruz es un dolor obviamente insoportable, y que se inventó justamente esta palabra, excruciante, para poder definir o para poder conceptuar el dolor que experimenta una persona que está ahí crucificada. Jesús caminó aproximadamente unos 600 metros desde el lugar donde escuchó su sentencia hasta el lugar que justamente fue crucificado, hasta el lugar de la calavera, ahí justamente lo crucificaron, y tenía que cargar una cruz que pesaba aproximadamente entre 35 a 50 kilos. Llevaba justamente su causa escrita en 3 idiomas, como dice el versículo 20. En la segunda parte el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Interesante, ¿no? Que a un personaje que para ellos era seguramente un delincuente común, pero en realidad su trascendencia había sido de tal magnitud que tuvieron que usar un letrerito para que pueda escribirse allí su causa escrita en 3 idiomas. Esto a mí, en lo personal, me hace entender de que la muerte de Jesús no era solamente para el pueblo judío. El plan de Jesús no era solamente salvar al pueblo judío. El plan de Jesús trasciende las fronteras y va más allá de salvar al pueblo judío. También el plan del Señor era alcanzar al mundo de aquel entonces, que estaba fuera de los límites de la antigua Palestina, alcanzar a Europa, alcanzar a Asia, y bueno, hasta lo último de la tierra, como fue el mandato del Señor Jesucristo. Y esto es una forma de dar a entender de que también, al escribirse en 3 idiomas, pues el mensaje de Cristo también hoy día se difunde no solo en 3 idiomas, sino en todos los idiomas del mundo, para que la gente sepa que hay un Salvador y que quiere justamente cumplir su propósito de salvar a la humanidad. Lo único valioso que vieron los soldados de Jesús en ese momento era su ropa. El verso 24 dice: no la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Dice que para los soldados la vida de Jesús no tenía ningún valor. No valía nada ese hombre, como cualquier malhechor que era crucificado. Como Jesús no era un ciudadano romano, entonces él sí merecía morir en la cruz. Y lo único valioso para ellos era la ropa. Por eso es que ellos echaron suertes para repartírsela. Dicen que los padres no deben enterrar a los hijos, sino al revés. Pero en esta ocasión María tenía que contemplar la muerte de su hijo. Pero Jesús se ocupó de que no quede desamparada y se le encargó a Juan. Es interesante ver, ¿no?, lo que dice aquí en el versículo 26-27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús, estando en la cruz, se preocupó también de que su madre no quede desamparada. Aunque tenía hermanos, no sabemos de ellos mucho, pero Jesús quiso confiar el cuidado de su madre a uno de sus discípulos, a quien se considera el discípulo amado, que era Juan. Y él se encargó justamente de cuidarla, de protegerla, de ayudarla en las necesidades que requería. Entramos al tercer punto, que tiene que ver con la muerte de Jesús. Jesús, estando ya en la cruz, dice: tenía sed, y le dieron vinagre. Y luego, cuando ya probó el vinagre, él exclamó sus palabras finales, como dice el versículo 30:
Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y muchas personas se ponen a pensar que este fue el momento más triste de la vida de Jesús. Aquí Jesús está, en cierto modo, perdiendo, porque fue crucificado, lo mataron, y no es así. Dios había planeado que Jesús llegue a la cruz. El plan de Dios era que Jesús llegue a este momento, porque era la única manera de que Él pueda expiar los pecados de la humanidad. Tú sabes que antiguamente en el judaísmo, bueno, y esto lo vemos en la ley mosaica, los judíos acostumbraban usar animales, sacrificaban corderos, sacrificaban cabritos, sacrificaban bueyes, como una forma de hacer expiación por sus pecados. Se tenía que matar animales y derramar la sangre de los animales en el altar del sacrificio para que aquellos que habían pecado puedan ser expiados y puedan ser perdonados. En esta ocasión vamos a ver algo similar, pero no estamos viendo aquí un cordero, un animal, estamos viendo a Jesús, a quien Juan lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, precisamente, Él vino para derramar su sangre. Estamos empleando la figura del Antiguo Testamento, solo que estamos cambiando y no estamos poniendo un animal, sino estamos poniendo una persona. Y que el sacrificio de Cristo es universal y es válido para todos los tiempos. En otras palabras, ya no es necesario que haya otro sacrificio similar. El único sacrificio válido para Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el objetivo de Dios era ese, para poder expiar los pecados de la humanidad y para que los hombres puedan ser salvos y perdonados, tienen que creer en Jesucristo, que murió por ellos. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo murió por mí en la cruz. Cristo murió por toda la humanidad en la cruz. Ya no tienes que hacer ningún sacrificio. Lo único que tienes que hacer, si quieres ser salvo, es creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador personal. Claro que uno puede pensar y decir, bueno, Jesús la tuvo fácil. No, Jesús, recuerda que fue un hombre, se hizo hombre y como tal experimentó el quebranto, el dolor, el sufrimiento de lo que significa un martirio de ese tipo. Un médico que analizó esto, que analizó justamente la muerte de Jesús, él dijo: si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio debido al choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producidas por estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo, concluyó. En otras palabras, Jesús se asfixió en la cruz y una muerte dolorosa. Algo que me llama mucho la atención es esta última parte de la coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, y justamente esto es lo que está sucediendo en la vida de mucha gente, que cuando ya llega a un extremo de la enfermedad, la sangre no coagula y por lo tanto no permite la oxigenación. La persona se asfixia. Y claro, la medicina tiene que hacer uso de muchas otras, de otros medios. Hay lo que se llama el entubamiento de la persona, y si no, pues van a tener que hacerle una traqueotomía, van a tener que abrir la tráquea y por ahí ingresar la sonda para poder llevar aire a los pulmones. Bueno, Jesús no tuvo nada de eso, obviamente, pero estamos viendo la forma como murió Jesús. Fue doloroso, traumático. Jesús experimentó todo esto por amor a nosotros. En la crucifixión, los condenados sufrían una muerte lenta,
por sofocación. Los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro. El emperador Constantino, por ejemplo, él abolió la crucifixión en el Imperio Romano al final de su reinado. La Biblia dice que a los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús parece que estaban vivos todavía, y por eso que les rompieron las piernas, porque de esa manera aceleraban la muerte de la persona. Pero no lo hicieron con Jesús, como dice el versículo 33, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Jesús ya había muerto, pero era obvio. Imagínese usted todo el sufrimiento que tuvo Jesús desde que estuvo en las manos de los romanos, que le pegaron, lo fustigaron, le dieron 40 azotes menos uno, y en ese tiempo los látigos pues tenían unas especies de piezas de hojalata que te arrancaban la piel y hasta te descubrían los huesos. Jesús recibió 39 de esos azotes, y en muchos casos las personas que recibían esos azotazos morían. Jesús tenía una complexión fuerte, bueno, debido también al trabajo que él había tenido por haber sido un carpintero, y tenía esa fortaleza. Pero aún así fue doloroso y un sufrimiento atroz. Y antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón causados por el shock hipovolémico, como decíamos, también provocaron que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y de los pulmones. Y esta acumulación de líquido en la membrana alrededor del corazón se llama derrame pericárdico. Y el líquido que se acumula alrededor de los pulmones se llama derrame pleural. Esto explica por qué después de la muerte de Jesús y de que un soldado romano atravesara el costado de Jesús con una lanza, perforando tanto los pulmones como el corazón, pues saliera sangre y agua de su costado, y como Juan justamente lo registró allí en el versículo 34, cuando dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Sangre y agua, algunos piensan que Jesús estaba tan estresado, tan cargado emocionalmente por el dolor y el sufrimiento y por la gran responsabilidad que tenía en ese instante de cumplir con el propósito de Dios, de morir en la cruz para salvar a la humanidad. Todo eso lo hizo Jesús porque te amó a ti, porque me amó a mí. Y su sacrificio, por eso decimos que es universal, porque ahora cualquier persona, en cualquier edad, cualquier tiempo, no interesa la condición, no interesa la clase social, no interesa. Cualquier persona que cree en Jesucristo puede acceder a la salvación de su alma. Y entramos al último punto, que tiene que ver ya con la sepultura de Jesús. José de Arimatea también se le llama el cristiano secreto, y Nicodemo, que fue el maestro de la ley, que se encontró con Jesús en una noche para poder dialogar y conversar con él, donde Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento. Seguramente Nicodemo, convertido, llevando unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, y juntamente con José se encargaron de Jesús. Como dice el versículo 40, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Yo creo que ambos eran creyentes. Pienso que ambos se convirtieron a Cristo. Y bueno, tal vez por la misma situación que ellos tenían, especialmente Nicodemo, y bueno, José, que es a quien se le llama el cristiano secreto, porque no quería dar a conocer que era seguidor de Cristo, bueno, por los prejuicios que había y porque él era un hombre importante. Pero también Nicodemo no quiso hacer lo mismo porque él era miembro de Sanedrín, era un maestro de la ley y temía tal vez ser sancionado. Bueno, pero ambos, de todas maneras, en su corazón tenían a Jesús y se encargaron de hacer este último acto de poder echar especias en su cuerpo, envolverlo y finalmente enterrarlo. Esta forma en que los judíos habitualmente preparaban un cuerpo con el fin de poner en una tumba
durante los días de Jesús, bueno, era algo habitual, no lo hicieron embalsamar como los egipcios, por ejemplo. Los judíos simplemente lavaban el cuerpo, lo ungían con aceite, lo envolvían con las vendas llenas de especias. Solo la cabeza se dejaba libre para ser cubierta con un paño especial después de que el cuerpo estuviera en la tumba. El rostro estaba envuelto en paños separados. El entierro de Jesús en un sepulcro nuevo, porque a él lo enterraron en un sepulcro nuevo. El versículo 41 dice: en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Así dice. Quiero ir redondeando este tema, quiero ir culminando y dar unas pequeñas conclusiones con respecto a lo que hemos escuchado. Primero, la muerte de Jesús no fue su derrota, al contrario, fue su triunfo sobre el pecado. No es como muchos piensan que Jesús perdió, Jesús no logró su objetivo, Jesús, como muchos, murieron y fue derrotado. No. El plan del Señor era que Jesús llegue a la cruz para cumplir con el sacrificio de expiación por toda la humanidad. Segundo, su sufrimiento fue para salvar a la humanidad. ¿De qué? De la condenación eterna. En otras palabras, todos los hombres están destinados a la condenación eterna. ¿A dónde? Al infierno y finalmente al lago de fuego. Ese es el destino final de todo hombre que muere sin Cristo. ¿Cuánta gente está muriendo con esta enfermedad que lamentablemente está cobrando la vida de millones de personas? Se sabe que hay más de 2,5 millones, estamos yendo casi para 3 millones de muertos en el mundo, ya más de un año de esta pandemia. Bueno, en comparación con la gripe española de hace 100 años atrás, que en 2 años murieron más de 50 millones de personas. Muchos piensan que esta enfermedad no es tan letal como la de hace 100 años, pero igualmente está muriendo mucha gente. Pero a mí lo que más me llama la atención es cuánta gente está muriendo sin Cristo. Cuánta gente está muriendo sin conocer a Dios. Cuánta gente está muriendo tal vez habiendo hecho caso omiso a lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. No le han dado importancia y se están muriendo sin poder experimentar la salvación de sus almas. Se están yendo a la condenación eterna. Tercero, Dios no quiere que hagas méritos para ser salvo, simplemente que creas en Jesús como tu Salvador personal. Tú no necesitas hacer ningún mérito para acceder a la salvación. Ya lo hizo todo Cristo. ¿Qué otra obra tendrías que hacer para que Cristo te salve? Cada año en Filipinas hay gente que se crucifica, literalmente, se crucifican, porque de esa manera quieren acceder al perdón de Dios y la salvación de sus almas, pero eso es innecesario, porque al experimentar tú una crucifixión similar a la de Jesús, es como decir, la crucifixión de Cristo no ha sido suficiente, tengo que hacer yo algo más. Tú te das cuenta que cuando hay procesiones, cuando hay estos eventos religiosos masivos, la gente también hace algún tipo de sacrificio, de penitencia, caminan de rodillas, caminan descalzos, hacen largas caminatas, los pies encallecidos, porque creen que de esa manera van a expiar sus pecados. Hay otros que agarran un látigo y se autoflagelan, como una forma también de poder contener sus tendencias pecaminosas, de esa manera tal vez querer hallar cierta gracia delante de Dios. Es decir, hay todavía en el ser humano la tendencia de querer hacer obras, de que sea algún mérito para que podamos obtener la gracia y el favor de Dios. Y no es así. Y finalmente, así como Jesús resucitó, también dio la promesa de la resurrección y vida eterna para los que creen en Él. Cristo resucitó al tercer día, dice la Biblia. Y así como Él resucitó, también Cristo ha prometido que van a resucitar todos los que creen en Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios quiere, mi querido amigo, que estás escuchando esta palabra esta noche, que tú accedas a esa salvación
al perdón de tus pecados y a la vida eterna. Esta es una experiencia que Dios quiere que tú la vivas gratuitamente, no te va a costar nada, ojo, gratuitamente. Dios te quiere dar la salvación, por eso dice que es por gracia. La gracia significa que es un regalo de Dios para ti. Y creo que no podemos desechar esto. Si tú te amas a ti mismo, no deseches la salvación de tu alma. ¿Por qué tienes que condenarte cuando Dios te quiere dar la salvación y la vida eterna? Esta noche Dios te llama, querido amigo, mi querida amiga, a que tú creas en Jesucristo. Abras tu corazón a Cristo, le rindas tu vida a Cristo, creas en Jesucristo. Y no solamente tú, tu familia, como dice la Biblia, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta noche Dios quiere salvar tu alma. Te pregunto, ¿quieres que Dios lo haga? Si deseas que lo haga, acompáñame en esta oración. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo especial que me has dado para poder compartir tu palabra y poder llevar este mensaje de salvación para todos aquellos que, Señor, tú sabes, lo necesitan. Bendito Dios, si esta noche hay alguien que está escuchando este mensaje y que desea abrir su corazón para que Cristo entre en su vida y que desea ser salvo y que valora la muerte de Cristo en la cruz y que está preparado para la vida eterna, toca su corazón esta noche y permite que pueda tener esta bendición. Cristo murió por sus pecados, Cristo murió por él también, por ella. Y lo único que el Señor le pide es que crea, porque al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, si has podido escuchar esta palabra, este mensaje, y Dios ha hablado a tu corazón, entonces te voy a pedir que, por favor, tú puedas levantar tu mano allí donde estás. Levanta tu mano y yo voy a entender de que tú has hecho esta oración, de que tú también quieres que Cristo entre en tu corazón, en tu vida. Y si es así, me gustaría poder conocerte, poder saludarte y poder también darte a conocer de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Así que si tú has hecho esta oración, levanta tu mano, ponte en contacto con la persona que te invitó y podamos así dialogar contigo, conversar contigo y poder hablarte un poco más acerca del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado para poder hablarte y compartirte este mensaje de salvación. Que Dios bendiga mucho tu vida, tu hogar, que Dios guarde tu salud y de tu familia, que Dios te bendiga en todo lo que tú puedas hacer y emprender y que lo hagas todo para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.